porque veo. Gracias, ingeniero. Muy buenos días. Bueno, como ustedes saben, siempre tenemos el apoyo del ingeniero Luis Buendía, que está apoyándonos con la coordinación de esta parte de la plataforma. Gracias, ingeniero. Bueno, pues muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a esta sesión inaugural para el acompañamiento de la titulación de dos licenciaturas. Estamos en este día convocando a la licenciatura en enseñanza y aprendizaje de la química y la enseñanza y aprendizaje de la física. Entonces, pues es un gusto saludarles. Algunos de ustedes han sido parte de los trabajos de codiseño, algunos desde el plan 18, otros a partir desde el plan 2022, así que somos viejos conocidos de este grupo, como lo es la maestra Ida. Les saludo, mucho gusto, hasta Michoacán. Cuautitlán Izcalli presente, maestra Tony, mucho gusto, qué gusto de verdad. Al maestro Rodrigo Novelo me suena mucho su nombre, quizás porque nos ha estado acompañando en estos acompañamientos de inicio de semestre, si no mal lo ubico. Maestro, buenos días. Buen día, maestra, mucho gusto. Un saludo hasta Yucatán. Bueno, por supuesto, viejo conocido también de ustedes, el maestro Vladimir Carlos, que será nuestro enlace de las dos disciplinas y que ya le daré la palabra para que coordine la segunda parte. Pero, hola, buenos días, maestro ¿Cómo Vladimir. estamos? Buen día. Una disculpa, no puedo prender mi cámara, no funciona. Pero aquí estoy a la voz. Listo, gracias. Pero bueno, veo nombres nuevos, por ejemplo, maestro César Salgado. Buenos días. ¿De qué entidad, de qué escuela normal nos acompaña? Hola, buen día. Estamos desde aquí, desde Iguala Guerrero, del Centro Regional de Educación Normal. Saludos a todos. Perfecto, bienvenido. Maestro, ¿usted va a ser asesor, es asesor de alguna modalidad de titulación? Sí, estamos como asesor en la licenciatura de Enseñanza y Aprendizaje de la Química con los jóvenes de la primera generación del Plan 22. Así es. Perfecto. Pues muchas gracias, bienvenido. Igualmente, Maestro, gracias. gracias. Maestro José Eduardo Yam, también ya prendía su cámara y nos saludaba ahí. Buenos días desde Yucatán, ¿verdad? ¿De qué escuela? ¿De la superior? Casi no le logramos escuchar, maestro. Bueno, creo que hay una dificultad ahí con su audio, pero bueno, está presente nuevamente Yucatán. Muchas gracias. ¿Quién tenemos aquí? Bueno, maestro Francisco Martínez, bienvenido. ¿De qué entidad, de qué escuela normal nos acompaña? Del CREN de Iguala, Del a CRED. sus órdenes, asesor de tesis, en la modalidad de tesis en química. Para Muy hacer... bien, gracias, gracias por acompañarnos y bienvenido. Maestra Magdalena Baena, ¿qué tal? También del CREN de Iguala. Buenos días, así es, del CREN de Iguala, aquí estamos presentes. Muchas gracias y bienvenida. Gracias. De la licenciatura también en química, ¿verdad? Sí, Sí, así es, de química. listo. Muchísimas gracias. Maestro Pedro Herrera, Muy buenos días, igual de la licenciatura de Química desde la ENSI. No puedo prender mi cámara porque está en modo conducción segura y estoy en el auto. Estoy trasladándome casualmente de unas supervisiones que estamos haciendo. no se preocupe, vaya con cuidado. Muchas Muchas gracias. gracias por acompañarnos. Maestro Amado, también un viejo seguidor de los acompañamientos. Buenos días, Bienvenido. doctora. Me da mucho gusto estar en contacto nuevamente. Gracias por la invitación. Y sí, esperemos seguir colaborando. Gracias, doctora. Buenos días a Gracias. todos. En esta ocasión va a ser asesor de algún modelo de Soy modalidad. asesor de octavo semestre de química
Y precisamente el maestro Pedro, del que acaba de hablar, es el supervisor de mis asesorados. Muy bien, perfecto, pues bienvenidos ambos. Esperemos Gracias, gracias. que obtengan bastantes respuestas si es que tienen algún tipo de duda o necesidad. Doctor Carlos Hernández, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Si activa su micrófono, maestro, le agradeceremos para escucharlo. Sí, buen día a todos y en especial a usted, doctora Sandra. Es un verdadero placer. También pertenezco a la ENSI. Estamos aquí en el área de ciencias experimentales. Así que un verdadero placer. Reciba un saludo desde la hermosa y blanca Mérida. Muchísimas gracias. Ojalá y pronto podamos visitarles allá a Mérida. Muchas gracias por estar presente. Eh, Maestra Anabel, buenos días. Buenos días. Anabel Ruiz, de la Escuela Normal Superior del Estado de Puebla, de la Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de la Química. Perfecto, pues muchísimas gracias, gracias por estar presente en este acompañamiento y bueno, por lo que puedo apreciar, básicamente está más presente la licenciatura de química, a excepción de la maestra Tony que representa la licenciatura en física, que de alguna manera también el propio maestro Vladimir ha estado más presente en física, pero bueno, coincidimos en que suele ser la misma academia, ¿no? A veces, ustedes están como transitando en una u otra licenciatura, así que por eso decidimos unir a ambas licenciaturas, por quizás tener las mismas necesidades o necesidades comunes para este acompañamiento a la titulación de nuestra primera generación Planes 2022. Bueno, pues vamos a iniciar a nombre del doctor Julio César Leiva Ruiz, quien les da la más cordial bienvenida y agradece que tengan este interés y esta disposición para participar en un acompañamiento que de primera vez se propone a largo plazo, no es solamente de una semana como solemos hacerlo al inicio de cada semestre, sino que ahora se plantea justamente un acompañamiento mucho más cercano a partir de esta estrategia nacional que presentamos el pasado 12 de febrero. Bueno, también a nombre del maestro César Romero Mujica, director de formación docente y de la doctora Gladys Añorbe, también directora de en la de GESUM de diseño curricular. Bueno, pues vamos a comenzar. Quizás algunos de ustedes no me conozcan, me presento, soy Sandra Jaime. Yo estoy como parte del equipo pedagógico de la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio. Formo parte del equipo del doctor Julio César Leiva Ruiz desde el 2018, acompañando a los equipos en la construcción de planes y programas del Plan 2018 y del Plan 2022. Y bueno, pues ahora continuamos con otras actividades como lo es este acompañamiento para la titulación. Y bueno, eh, espero que ustedes hayan estado en esta sesión, digamos, de presentación de la Estrategia Nacional o que por lo menos hayan podido ver la grabación. Pero si no, rápidamente les presento la estrategia. Bueno, el doctor Julio justamente se ha comprometido en hacer un acompañamiento mucho más cercano y sobre todo más pertinente. Hemos realizado diferentes encuestas o hemos compartido con ustedes diferentes formularios a través de diferentes, digamos, actividades como lo han sido los propios acompañamientos, con la intención de recabar información que nos dé la idea específica de cuáles son las necesidades para ustedes en términos de una formación continua. Y uno de los temas ahorita mucho más sentidos y más mencionados es justamente este proceso de acompañamiento a la titulación. ¿Pero por qué?
Pues justamente porque cuando hablamos de un cambio de paradigma de formativo, cuando hablamos de un nuevo enfoque que es transitar del enfoque de competencias al enfoque de capacidades, quizás no hay mucha claridad entonces qué hay que hacer diferente en términos de este acompañamiento, qué hay que asesorar, qué hay que revisar en esos documentos recepcionales que efectivamente vayan dando indicios de esos rasgos del perfil de egreso que efectivamente nos den estos indicios hacia una consolidación de ese perfil de egreso para tener lo que hemos denominado dentro del propio perfil de egreso agentes de transformación social, que quiere decir ya no solamente estamos apostando por el logro de saberes disciplinares en este caso, como lo son estas dos licenciaturas, como lo es el logro de saberes en términos pedagógicos o para la intervención pedagógica y didáctica, sino también en términos de lo que sería una participación ciudadana, el cuidado del entorno, las interrelaciones que se establecen en todos los escenarios, las personales, las laborales, las sociales, y bueno, otra serie de aspectos, digamos, que hemos denominado o que hemos bien categorizado en tres ámbitos, que serían el saber conocer, el saber hacer y el saber ser y estar. Y en ese sentido, entonces, creemos que efectivamente el proceso de titulación también es otro proceso formativo que no es solamente un trámite administrativo o incluso no es un trámite académico, sino es una oportunidad formativa en esta última fase que se denomina de despliegue dentro de la malla, que justamente tendría que garantizar el logro, el cierre, la culminación o por lo menos el acercamiento más fidedigno hacia el perfil de egreso que tienen planteados nuestros los planes y programas de estudio. Bueno, pues en ese sentido se enmarca la estrategia nacional y bueno, quisiera presentarles rápidamente lo que fue el resultado de esta encuesta que compartimos o de este formulario que compartimos justamente en esa plenaria. Para recabar información, bueno, ustedes saben, quienes estuvieron en el acompañamiento del octavo, de inicio del octavo semestre, tratamos de hacer una especie de diagnóstico en cada una de las licenciaturas, pero justamente lo que fue para la licenciatura en física como en química, no logramos obtener demasiados datos en ese sentido. Así que nos viene muy bien recuperar estas preguntas que hicimos en el formulario de la plenaria del jueves pasado, del 12 de febrero, pues un poco como para poner sobre la mesa cuál es la perspectiva general o nacional de todas las licenciaturas en términos de la experiencia en el acompañamiento a este proceso de titulación, pero también en términos de las necesidades de ustedes como comunidad académica normalista. En ese sentido, entonces, empezamos pues visualizando que la mayor participación efectivamente estuvo en docentes. Hubo 1,859 respuestas que representaron el 90% de las 2,063 que se obtuvieron o que al menos hasta el momento en que hicimos el corte había ese número de respuestas y esto era justamente porque pues todas las 18 licenciaturas comenzamos esta misma semana ya con este acompañamiento específico por cada licenciatura, así que había que hacer el cierre o por lo menos el corte de respuestas hasta el momento para poder presentarles a ustedes los resultados. Bueno, ustedes saben también que tuvimos presencia
de autoridades, no solamente las autoridades estatales, sino también las autoridades de las diferentes escuelas normales a nivel nacional, por lo que nos da una presencia de 177 autoridades que representaron el 9%. ¿Por qué fueron invitados estas autoridades? Pues justamente porque al ser una estrategia nacional, que si bien es cierto que ya las autoridades estatales habían tenido conocimiento a través del CONAEN, el propio doctor Julio les había hecho la presentación de esta estrategia nacional, pues sí era necesario que tuvieran referencias más específicas de cómo iba a suceder, quiénes estarían participando y más o menos cuál era la propuesta en términos de temporalidad para que tuvieran ustedes el apoyo y el acompañamiento, sobre todo, pues, porque hay situaciones que también tienen que atenderse en las propias escuelas o en las propias entidades. Bueno, y lo sorprendente es que hubo 27 estudiantes que aun cuando representan solamente el 1% de quienes nos apoyaron respondiendo a este cuestionario, es muy significativo porque nos va dando indicio de cómo el estudiantado efectivamente está transitando de una postura que antes se tenía básicamente de receptores de información, ¿no? Y que, bueno, más allá de los propios procesos cognitivos que pudieran realizar para generar aprendizajes significativos, pues la participación no era básicamente una prioridad y ahora, aunque es incipiente o quizás algunos dirán poco representativa ciertamente, pero el hecho de que estén estos espacios disponibles a esta participación, me parece que estamos cambiando, estamos transitando justamente a lo que nos plantea el nuevo modelo educativo o esta perspectiva en términos del desarrollo de capacidades en donde apostamos a que el estudiantado también sea un partícipe y en este caso de lo que está sucediendo en términos de política educativa, en términos de lo que le implica como parte de su proceso formativo y bueno, eso creemos que es muy satisfactorio, pero además esperemos que siga creciendo porque esa es la apuesta, ¿no? Generar nuevos espacios para brindar estas oportunidades de participación al estudiantado. Bueno, en ese sentido, ustedes van a ver constantemente que también se están considerando las respuestas de los estudiantes y las estudiantes. Bueno, aquí está la respuesta o la sistematización a a la pregunta que expresamente dice, ¿cuál es su formación académica que le facilita dirigir los procesos de titulación? Bueno, como pueden ver, pues ahí están las cifras, 62 personas nos dicen que su formación académica es de especialidad o diplomado, 315 nos dicen que tienen estudios de licenciatura, 966 nos dicen que tienen maestría y 790 solamente nos refieren que tienen el doctorado. Bueno, eh, si se dan cuenta, ahí podríamos empezar a hacer quizás otro trabajo de lo que se denomina minería de datos, ¿no? Como análisis más profundos sobre estas preguntas y respuestas, porque es interesante que de las 2063 se definiera básicamente la formación académica sin que necesariamente esta estuviese dirigida a responder a cuál de esta formación académica le permite tener una intervención como asesor o asesora de titulación, sino que más bien pareciera ser que nos responden solamente a la primera parte de la pregunta, que es ¿cuál es su formación académica? Por eso le pedimos a, bueno, hicimos uso de más bien de la inteligencia artificial
para hacer una búsqueda en términos de identificación específica de quienes hablan o refieren directamente a una experiencia vinculada a procesos de investigación o de acompañamiento a la titulación. Y lo que nos dicen es que solamente 141 personas refieren que tienen algún tipo de formación o experiencia vinculada a la investigación. Tenemos ahí referencias sobre posgrados específicamente vinculados a la investigación educativa o bien algún tipo de función que les lleva a tener justamente esta experiencia en procesos de investigación, como es propiamente ser investigador o investigadora, ser parte de cuerpos académicos o en algún caso puede ser evaluadora SNI. Y por supuesto también algunas competencias relacionadas con el proceso mismo de la investigación. Así que de las 2063 respuestas y aun cuando hay, por ejemplo, 790 referencias al grado máximo de estudios de un doctorado, aún así, pues no necesariamente estos grados nos refieren una experiencia en términos de una investigación como formación, como función o como una habilidad. En ese sentido, bueno, pues resulta interesante e importante tomar en cuenta estos datos. Bueno, después preguntamos cuál es el rango en el que se ubica su experiencia y ojo aquí también en la dirección de procesos de titulación. Y bueno, ahí ustedes pueden ver la distribución en términos de el número de años. Tenemos rangos desde 6 meses a 5 años, donde no es menor porque miren, hay 540 respuestas de docentes que nos dicen, pues que en ese rango de temporalidad está adscrita su experiencia en la dirección de procesos de titulación. Tenemos, por ejemplo, de 5 años, un mes, a 10 años, a 380 personas o docentes con la función de docentes, por ejemplo, en ese mismo rango de temporalidad, 40 autoridades. Y bueno, muy específicamente me voy a centrar en otros datos, como lo es el de la extrema izquierda, que refiere de 10 años a 10 años, un mes a 15 años, 295 docentes, 26 autoridades y un estudiante. Y eso es interesante porque entonces empieza a dar algunos indicios para preguntarse. Efectivamente hubo un entendimiento de la pregunta porque me pregunto si este estudiante efectivamente tiene 10, más de 10 años, entre 10 años y 15 años en experiencia en procesos de dirigir procesos de titulación. Si fuera el caso, quizás estaríamos hablando de alguien que está cursando alguna de nuestras licenciaturas como una segunda carrera y que ha tenido experiencia en otra, a lo mejor en el mismo sistema normalista o en otro sistema de educación superior, pero de lo contrario, entonces no parecería como tan fidedigna esta respuesta en términos de esa experiencia. Pero no solamente ese es el caso, sino también el caso en el de la extrema derecha, quienes refieren no tengo experiencia y la suma de eso son 101 personas, 5 autoridades, 17 estudiantes y 79 docentes que expresamente dicen no tengo experiencia en la dirección de procesos de titulación. Sin embargo, les voy a pedir que registren este dato porque lo voy a recuperar más adelante. Entonces, sí nos va dando algunos indicios bueno, qué tan fidedigna puede ser esta información, pero también en términos justamente de que en términos de numéricos, la mayoría, 540 de quienes respondieron, o sea, ahí sí, por ejemplo, de 380 respuestas que estarían entre 5 y 10 años, 334 entre 20 y 25 años, los propios de 10 a 15 años de 295, de 15 a 20, 231. Bueno, van siendo en sumatoria, quizás ellos son mayoría,
pero en términos de rangos de edad, si se dan cuenta, la que mayor mención tiene son las de 6 a 5 años, que son 540, y que pues habría que reconocer pues a esta experiencia en todas sus dimensiones de temporalidad, desde 6 meses hasta los 25 años. Bueno, si esto es así, fíjense, si esto es así, si hay esa experiencia en la dirección de procesos de titulación, la pregunta es, ¿y en qué modalidad es en la que se tiene mayor experiencia? Y nos dicen, por ejemplo, de manera específica, 715 docentes que tienen mayor experiencia en dirigir informes de prácticas profesionales. También, fíjense, autoridades nos dicen que tienen experiencia en ello. No sabemos a bien si efectivamente, porque en algún momento han sido también parte del colegiado académico y que dentro de esas funciones también han sido asesores de esta modalidad. Hay estudiantes, fíjense, que también nos refieren que tienen esa experiencia y podríamos pensar entonces que ellos la refieren no como directores de esas modalidades, sino como estudiantes que están viviendo justamente en la construcción de su documento recepcional en esa modalidad de titulación en específica. Portafolio de evidencias es la que menor mención tiene, 62 en términos de la función de asesores docentes, de las autoridades, 5 menciones y un estudiante solamente. De tesis, 414 docentes nos refieren a esa experiencia mayoritariamente, 44 autoridades y 7 estudiantes. Pero fíjense que lo interesante es que las dos tablas del lado izquierdo refieren a tener mayor experiencia en dos modalidades, en informe de prácticas y en tesis, y en la última nos dicen que tienen mayor experiencia tanto en informe de prácticas como en el portafolio de evidencias. En ese sentido, entonces, pues resulta interesante porque en principio vemos que siempre el informe de prácticas es el que mayoritariamente refieren en términos de experiencia y que por consecuencia nos da indicio de que es el que mayormente optan el estudiantado. Pero por otro lado nos da referencia en términos de si esta información efectivamente puede ser tomada como fidedigna por lo siguiente. Les comentaba de 2 diapositivas anteriores que hubo 101 respuestas expresamente a que no tenían experiencia. 79 docentes de esas respuestas. Y miren, lo interesante es que cuando se hace la segunda pregunta, bueno, si tiene experiencia, ¿en qué modalidad es en la que mayormente tiene la experiencia? Quienes dijeron de inicio, no tengo experiencia, después nos refieren que sí tienen experiencia en todas las modalidades, de manera individual, en tesis, en portafolio, informe de prácticas o incluso que tienen experiencia en 2 de las 3 modalidades y por eso entonces, bueno, se convierte un poco ya una información poco confiable y nos va revelando cosas, ¿no? Nos va revelando cosas en términos de si se entendieron las preguntas, si efectivamente hay una experiencia, pero no se pudo expresar correctamente, o si no se tiene experiencia, pero en esta velación que a veces hacemos de lo que no sabemos y que entonces de repente se expresa, pero luego queremos decir que sí para no quedar mal. Bueno, en fin, podemos indagar o suponer muchísimas situaciones, pero lo que sí quería plantear es que en este escenario es importante sí ser, digamos, honestos para decir cuál es mi necesidad, porque la intención de este acompañamiento que tendrá una durabilidad de aproximadamente 5 a 6 meses dependerá de ustedes, dependerá de ustedes en términos de definir
¿cuáles son aquellos temas? ¿Cuáles son aquellas circunstancias que ustedes viven en el día a día de la que necesitan algún tipo de apoyo y de respuesta en términos metodológicos y académicos para que justamente esta ruta de trabajo que vamos a construir responda a esas necesidades? Por ejemplo, ya expresamente las respuestas a la pregunta de qué tipo de apoyo requiere para dirigir procesos de titulación, nos refieren pues algunas que no sé si van a ser las mismas que van a ustedes a presentar como colegio de estas dos licenciaturas para poder decidir entonces si habrá una, dos o tres sesiones que atiendan específicamente a esa necesidad. Por ejemplo, nosotros siempre hemos dicho que ustedes como docentes ustedes ya lo vieron, 5, 10, 15, 20, hasta 25 años de experiencia docente en las escuelas normales, entonces tienen muy claro en términos de acompañamiento, en términos metodológicos, cómo se acompaña una tesis, cómo se acompaña un portafolio de evidencias, cómo se acompaña bueno, quizás el portafolio de evidencias no tiene tanto tiempo como modalidad de titulación en las normales, pero sí el informe de prácticas. Y entonces, si ustedes en términos metodológicos no requieren, nosotros de GESUM consideramos que ustedes eso ya lo tienen resuelto, pero que quizás lo que está haciendo falta, les decía al inicio, es entender ahora cómo en ese proceso metodológico para el acompañamiento de una tesis o de un portafolio o ahora de un informe y ahora de un portafolio, que lo que les hace falta es entender cómo favorecer el desarrollo de capacidades o cómo favorecer o garantizar el logro o consolidación del perfil de egreso justamente a través de estos mismos procesos metodológicos. Pero entonces nos damos cuenta, fíjense que hay 462 respuestas que nos dicen que siguen necesitando asesoría técnica, procesos de acompañamiento y herramientas metodológicas, ¿no? Que en ese sentido, entonces habría que repensar si efectivamente está resuelto la parte metodológica de estas tres modalidades, porque también sabemos que hay docentes que se están incorporando al sistema, al subsistema de normales y que pues quizás no conocen estas modalidades de titulación o que se están incorporando en la función de asesoría de titulación y que por ello también pues les implica la necesidad de saber sobre el proceso metodológico o incluso también un tercer escenario sería de quienes históricamente han acompañado la tesis o el informe de prácticas, como vieron que puede ser la experiencia en incluso dos modalidades, pero no en la tercera. Y quizás ahora que hay un estudiante o un estudiante que opta por esa modalidad en la que yo no me considero experto, pues también esté requiriendo algún tipo de acompañamiento para específicamente ser congruente con esa modalidad que ha optado mi asesor o mi asesorado o mi asesorada. En ese sentido, bueno, pues entenderíamos que haya esa necesidad y si fuera el caso de este colegio, pues sería importante que ustedes lo expresaran para entonces, les decía, construir la ruta de trabajo y definir entonces cuál sería la temática, cuál sería la periodicidad de las reuniones y, por supuesto, cuáles serían los productos. El trabajo se tiene que centrar en lo académico porque, por ejemplo, tenemos ahí una mención de 116 respuestas sobre materiales y bibliografía. Eso se va a ir subsanando justamente, me parece, con cada uno de los temas que ustedes definan para esta ruta de trabajo. Pero cuando hablan, por ejemplo, de tiempos y carga horaria, que fue la referencia de 227 personas, les diría, esos son temas
más administrativo organizativos de cada escuela y que en ello pues no lo vamos a poder resolver en este espacio. Así que yo lo entiendo, no sé, en algún momento por eso es que las autoridades fueron invitadas y fueron convocadas a conocer y a entender la dinámica de este acompañamiento, pues para que sepan que de aquí pueden derivarse algunas necesidades que tienen que atender específicamente las autoridades estatales, pero que no se van a no se van a comentar aquí ni se van a resolver en este espacio. Este espacio es de trabajo académico y que, bueno, pues sí, a lo mejor tomaremos algunas notas para ver en qué manera se pueden subsanar. Pero, por ejemplo, el caso de la normatividad y los manuales, que no es menor, aunque no sea la mayor parte de quienes lo expresan, 178 respuestas, pero aún así no es menor porque justamente son documentos necesarios para orientar este proceso de acompañamiento a la titulación, pero que también eso no lo vamos a poder resolver en este espacio porque eso nuevamente es un tema más administrativo y que corresponde a las autoridades y a las escuelas, porque recuerden que cada entidad tiene que elaborar su propio reglamento de titulación. Entonces, esos sí son procesos organizativos que no vamos a poder resolver desde aquí. Pero entonces sí es importante el caso de quien refiere capacitación y formación. Bueno, pues justamente esta es la estrategia, esta es la respuesta a esa necesidad y queremos que ustedes la aprovechen constituyéndose efectivamente en un colegio, definiendo su ruta de trabajo y que no desaprovechen esta oportunidad para poder establecer efectivamente un espacio de confluencia, no sé si va a ser semanal, quincenal o mensual, pero que aprovechemos para que ustedes puedan tener este espacio de diálogo y espacio de construcción de una estrategia común para que ustedes puedan, pues, desarrollar esa función de asesores de titulación. Y bueno, pues en ese sentido, quería hacerles esta presentación para pues darles ahora sí que ya la entrada al trabajo de lo que ustedes van a conformar como ruta de trabajo. Insisto, no es algo que sale de la de Jesús, sino como ustedes están viendo, es una petición nacional de ustedes de tener estos espacios. Aquí está el espacio, pero tampoco queremos que entonces de Jesús defina la temática, de Jesús defina los días y los horarios, sino que esto pues surja de ustedes. Podemos hacer alguna propuesta, por supuesto, pero creemos que tiene que responder a su necesidad, porque si no, estamos pensando en una estrategia de acompañamiento de 4, 5, 6 meses, pero que si no va a haber asistencia y participación o interés de ustedes, pues no tiene ningún sentido. Por eso es que queremos darles a ustedes esa también autonomía de definir la ruta de trabajo, la temática, por supuesto también los días y el horario en que se van a reunir para desarrollar pues este temario que van a definir. Pues hasta aquí mi participación. Muchas gracias por estar aquí, digamos, presentes, escuchándonos. Y bueno, le voy a ceder ahora ya la palabra al maestro Vladimir, al maestro Vladimir Carlos Martínez Nava, que les decía al inicio, ustedes conocen muy bien, pero que sí era importante para quienes no estuvieron en esa sesión plenaria de presentación de la Estrategia Nacional, que se compartió el nombre de quienes iban a hacer los enlaces, que no es, eh, digamos, no es casualidad que nos esté acompañando el maestro Vladimir. Ha estado desde el 2018, es más, estuvo antes que yo en esto de la construcción de los planes de estudio de la licenciatura en física, así que no es casualidad que él esté como enlace.
no quiere decir que alguien más, por ejemplo, maestra Tony, que nos quiera apoyar, por supuesto que será bienvenida, la sumaremos al equipo, pero bueno, ya serán cuestiones que ustedes vayan decidiendo al interior de este equipo de trabajo. Pues ahora Sí, sí, con la palabra. Sí, maestra. con mucho gusto apoyar a mi compañero, colega y amigo Vladimir, que hemos estado también desde hace un rato. Cuenten conmigo, veamos para dónde vamos a culminar esta primera generación que tiene muchos retos. Así es que, Ah, Sandra, ya sabes, cuenta conmigo. gracias, Vladimir también. gracias, Gracias. maestra Tony, gracias. Pues adelante, adelante, Vladimir. Sí, aquí muchas gracias. Es un gusto colaborar con ustedes. Aunque seamos muy poquitos, vi que éramos 18. A lo mejor somos nada más 18 en todo el país de los que andamos acá en octavo. Pero, pues, a pesar de que la compañera Sandra compartió los resultados de las encuestas, pues yo soy medio cabezón y siempre quiero tener como un dato, aunque seamos estos 18 en torno a 7 posibilidades que encontré en la literatura, en los artículos, en todo lo que hay en la normativa del Plan de Estudios 22. Incluso heredamos un tanto del 18, en siete temas. Y estos 7 temas los incorporé en un Google Forms y que ahorita ya lo tiene la compañera Sandra. Así de manera rápida. Las problemáticas alineadas en 7 temas, pues primero es aquello relacionado propiamente con la metodología de la investigación y al análisis de la práctica. Sabemos que cuando avanzamos en octavo, está muy tendiente al tema de la investigación-acción, aunque se puedan meter algunas metodologías cualitativas o cuantitativas, especialmente para las tesis. Entonces, esa es una línea que podemos abordar. Otra, propiamente la redacción académica. Sabemos también que muchos de los temas de amarguras en octavo es que los estudiantes no redactan con habilidad, pero también puede tener ahí un anclaje con nosotros mismos. Entonces, el tema de la escritura académica también puede permearse aquí para los temas de actualización o los temas de capacitación, cómo acompañar la redacción académica. Otro tema ahí que puede salir es la alfabetización digital. ¿Qué tanto primero le movemos a la tecnología? Y algo especial para este tema de los de octavo, para este momento, perdón, es el uso de fuentes confiables. Hoy, sobre todo con la llegada de la inteligencia artificial, hay un sesgo grande y un montón de autores inventados por la IA. Entonces, ¿cómo podemos entrarle para que la búsqueda sea con criterios de calidad, que tengamos algunas oportunidades, algunas plataformas de gestión de referencias? El siguiente, que ya vamos 4, es las formas de acompañar, las formas de evaluar formativamente desde el acompañamiento para, pues, entre todos armar rúbricas, para saber algún instrumento para retroalimentar, eh, cómo gestionar el acompañamiento. Esa es la cuarta. La quinta, el tema socioemocional. Hoy estos jóvenes que tendrán alrededor de 21 y 22 años vienen con tendencias muy marcadas, eh,
que yo se lo atribuyo a las redes sociales y que hasta incluso pues son categorizados como la generación de cristal. Entonces, esta forma de acompañar este tema socioemocional, pues también nos puede interesar trabajar algo sobre ello en estos periodos de capacitación. Eh, Específicamente, el sexto tema es las competencias, pero digitales, las nuestras. Esas habilidades para gestionar la asesoría y para hacer el análisis de evidencias, utilizando pues las herramientas digitales, incluso la inteligencia artificial. Ya van dos guiños que aviento ahí de inteligencia artificial. Y el último, incluso con inteligencia artificial, ¿sí? El último es la integridad académica, porque hoy se posibilita mucho el fraude y es más difícil identificarlo. Entonces, ¿cómo hacerle desde la propia agencia humana para abordar este tema de integridad académica con una visión ética? Esos son los 7 puntos que pongo aquí en la mesa. Y pues claro que se abre el micrófono para que en caso de que ustedes hayan identificado uno, la compañera Ida propone que hagamos una red para abordar algunos de estos temas, incluso con precisamente la integridad, el acompañamiento pedagógico para la redacción de los documentos de titulación, seminarios de escritura. Estos algunos están ahí, en el proyecto que tiene la compañera Aida. No sé si quiera también agarrar ahorita el micrófono y hablarnos algo así. Aida, o cualquiera que decida tomar la voz. Aquí, insisto, quise ser breve. De hecho, ni presentación armé, porque pues era nada más como si fuera un listado de puntos a tratar. Sí, lo repito. Metodología de la investigación, escritura académica, alfabetización digital, acompañamiento socioemocional, acompañamiento en la evaluación formativa, con relación a nosotros, habilitación digital para la asesoría y el análisis de evidencias, y finalmente la integridad académica. ¿Qué les parece? No aparece mi reacción, ¿eh? Conste que pedí la palabra, Sí se oiga. pero ¿sí se oye? Pero fíjate que no se aparece en la reacción, pero considero que estos puntos son importantes, Vladimir, pero ¿qué posibilidades hay también de que podamos incluir cómo permean las capacidades y dominios dentro de lo que ellos están desarrollando dentro del documento de titulación? O sea, ellos, cómo medir eso en cuanto al trabajo que van a presentar, Vladimir, porque recuerda que la evaluación de capacidades y dominios es un tema que traemos y cómo ellos podemos ver que los estudiantes les queda bien claro hasta dónde es que ellos lograron y hasta dónde el documento les puede fortalecer para alcanzar esa pequeña brecha. No sé si esa es una de mis inquietudes en ahorita lo que estoy asesorando. Tengo 6 de informe. Entonces, esa parte junto con las orientaciones, el documento de orientaciones para la titulación, como que me hace ruido, pero me parece que los puntos que mencionas son bastante, pues, bastante fuertes para desarrollar, si es que esa sería nuestra ruta. Sería la ruta que Oh, trabajáramos. no, definitivamente, Tony. De hecho, estoy hasta aceptando ahorita un pase de boba porque es- estuve pensando mucho tiempo en que el enfoque de capacidades no está bajando. Puede ser por mil cosas, hasta incluso porque nosotros mismos
no lo terminamos de entender. eh, y pues cómo lograr crear ambientes de aprendizaje en donde se vea y donde se sienta la naturaleza del enfoque de capacidades. Entonces, en efecto, es tema y ahí estaría el octavo tema, ¿verdad? O sea, acá no se habló tanto del enfoque de capacidades en los siete que propuse, pero definitivamente que deberá de considerarse las capacidades. Sí, Es que gracias, Tony. permea, es que permea, Vladimir, en todos permea, en esos puntos permea. Sí, 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 claro, claro. Sí, sí, definitivamente. Pero hacerlo enfático creo que posibilita una mejor atención, un mejor análisis. Sí. Gracias, Tony. ¿Alguien más? Aida, con el proyecto que pusiste acá en el WhatsApp. Ajá. Sí, gracias, Vladi. No, yo creo que eso va a tener que ser como producto posterior a todas estas reuniones y sesiones, una vez que nos vayamos conociendo y consolidando y haciendo gestión de conocimiento de una manera conjunta, pues podría ser como un producto la conformación, yo decía, de una red temática de los maestros de enseñanza de la química y en este caso, pues también incorporaríamos a los de física y hacernos de verdad una red más estable, una comunicación más permanente. Ya la maestra Sandra nos decía que este acompañamiento tiene más o menos por una programación de unos 5 meses, pero bueno, y después de los 5 meses, ¿qué va a pasar, no? Porque pues las generaciones siguen y tendríamos que irnos revolucionando nosotros también. Y una idea es conformarnos en una red para que esta posibilidad de comunicación no se rompa nada más, ¿no? Solo eso, pero creo que eso sería muy posterior. Uh-huh. Sin embargo, pues ahí está latente. Perdón que vuelva a tomar la palabra. Me sumo a lo que dice la maestra Ida, pero ¿qué creen? Yo sí me voy a largo plazo. A mí me gustaría y desearía que este trabajo que hagamos quede como una pauta sólida para que se continúe estas titulaciones. Esta es la primera, esta es el inicio y dejarlo de tal forma, si se va a hacer una red, como se dice, un equipo sólido, que deje pauta muy firme para que las demás generaciones de docentes formadores y docentes que se van a titular, docentes nobles que se van a titular, tengan esas bases. Si bien es cierto que están las orientaciones, que en el colegio de química y física demos esa pauta. No sé, Vladimir, no sé qué dice el colegio, qué dicen todos, pero sí me gustaría que quedara muy, muy sólido. No sé, a lo mejor incluso se me ocurre un cuadernillo, un documento, algo que quede muy sólido y que pueda, si en base de nuestras experiencias, ahora sí que los tumbos que demos en estos momentos, pero que le sirva a las generaciones que siguen. No, no sé, a lo mejor es muy ambicioso. ¿Qué dice el Vladimir? ¿Qué dicen los? Creo que se desconectó, ¿verdad, Sandra? Sí, me Oh, dice que tuvo un pequeño problema de conectividad, y bueno, hay que continuar. La verdad es que yo celebro que tengan esta disposición, en términos justamente de lo que quisieran mm, generar como un trabajo de largo plazo, no solamente como parte de una estrategia, que por supuesto, de Jesum siempre ha impulsado a la conformación de redes que no se ha logrado, a excepción de una
licenciatura y que si bien es cierto, la maestra Ida pone sobre la mesa esta posibilidad, ¿no? De empezar, maestra Ida, por cierto, me disculpo que no he tenido tiempo para responderle, pero creo que aquí podríamos empezar a trabajar al respecto y más allá de una respuesta específica de la de Jesús, creo que tiene que venir de aquí, ¿no? De la gente que va a participar y a conformar esa red. Me parece que no necesariamente tiene que ser de una licenciatura, puede ser de estas dos licenciaturas y que eso pues la fortalezca porque ustedes, sobre todo maestra Tony, maestra Ida, que por cierto también por ahí veo conectada a la maestra Raquel, que fueron grandes colaboradoras del proceso de codiseño de los planes 2022, saben muy bien que a la larga pues se va quedando uno más solo, ¿no? Entonces, las licenciaturas, cada una con sus características, pero tuvieron esa misma situación, ¿no? De ver reducido el equipo de trabajo, entonces yo creo que habrá que hacer sinergia con estas dos licenciaturas y empezar que esta estrategia, digamos, sea la primera gran actividad de algo que se conforme ya a largo plazo, que tendrá que seguir siendo impulsado por ustedes, porque, bueno, hemos sido testigos de la pues de la posibilidad, ¿no? De los cambios que suceden en la propia secretaría y que nosotros siempre hemos dicho, estamos hoy y no sabemos si estaremos mañana. Entonces, creo que esta red se tendrá que impulsar. A partir del trabajo de ustedes, ¿no? De cómo se puedan consolidar y que ustedes sigan impulsando actividades más allá de esta estrategia. De Jesús pone sobre la mesa esta primera actividad. Qué bueno que sea bien vista y recibida por ustedes y qué mejor si se convierte solamente como en la base que impulse un trabajo de largo plazo para ustedes. Entonces, veámoslo así, veamos esta estrategia que vaya consolidando trabajo de ustedes porque creo que habrá temas que serán ustedes mismos quienes los resuelvan. Es decir, no se trata de traer gente externa, que si así se requiere y así lo demandan, así lo haremos. Pero que queremos que sea justamente del propio colegio que vaya sucediendo esto, ¿no? Por ejemplo, cómo vamos resolviendo, qué vamos a dejarnos de tarea entre una sesión y otra para llegar a discutir y a construir, porque también se trata de salir con ciertos documentos, ciertos compromisos que, insisto, pues serán quizás la base de un trabajo colegiado, pues de largo plazo y que a lo mejor también eso ya les dé a ustedes las bases para constituirse oficialmente como una red. Pues bueno, no sé qué más comentarles, o si ustedes quieran hacer algún otro comentario. Ya regresó a la sala también Vladimir para que también se pueda volver a poner en contexto. Seguimos hablando de la conformación de una red a largo plazo con miras de que este trabajo que vamos a iniciar sea el principio hacia quizás no a esa meta, sino a ese, digamos, como a ese camino de construcción colectiva permanente, ¿no? Sí, gracias, Sandra. Una disculpa, estoy conectado en la red de un hotel y no siempre son tan estables. Oye, también había quedado en que nos ibas a decir algo del maestro César Romero. Este, no lo tengo tan amplio el tema, pero creo que era algo sobre los perfiles PRODEP y sí, sí, ¿es eso, Sandra? Sí, sí, dentro de su temario les comenté que la idea no era imponer de la de Jesum, a ver, estos son los temas que tienen que ver, sino más bien ustedes a partir de su necesidad, como ya lo están ahorita empezando a compartir, pero solamente sí un tema
tiene la de GESUM, y para eso les vamos a pedir una sesión. No sé, a lo mejor ustedes dicen, mientras nos terminamos de organizar, arrancamos con ese tema o lo dejamos al final, como ya lo han hecho algunas otras licenciaturas. En fin, ustedes decidirán. Pero es justamente un interés del doctor, del maestro César Romero, ustedes lo conocen bien, que él quiere presentarles y escucharles, por supuesto, todo lo relacionado con los perfiles PRODEP. Justamente para eh, este escenario resulta idóneo para saber qué se está entendiendo por asesoría, ¿no? Asesoría de titulación. Y si esto está respondiendo justamente a lo que en las líneas de operación del programa PRODEP se corresponde, porque parece ser que ahí luego está una dificultad en términos de ciertos documentos probatorios de la asesoría de titulación que se entregan para pues para cuando se abre la convocatoria. Entonces, creo que tiene ese interés de presentarles a ustedes qué se entiende desde los lineamientos, qué entienden ustedes, qué tendría que ser, cómo se podría presentar el documento, en fin, todo lo que él tenga de información para brindarles, pero también la posibilidad del espacio para que ustedes puedan plantear todas sus dudas, por ejemplo, también en términos de los cuerpos académicos, seguramente ahí surgirán algunas respecto a qué se requiere y demás, ¿no? Bueno, esa sería una sesión que les vamos a pedir para que nos consideren en su temario de esta ruta de trabajo. Y otro tema también pendiente era lo de trayectorias personales de aprendizaje. Sí, miren, no es que y pongamos, insisto, pero sí es que en la medida en que entendamos nuevamente por qué en el proceso de acompañamiento a la titulación, más allá de que ustedes lo han hecho un año, 5 años o 10 años, 20 años, no queremos insistir tanto en, una investigación se desarrolla así, o este es el proceso metodológico para el desarrollo de una tesis, sino es, ¿por qué? ¿Qué cambia ahora hacer una tesis en un enfoque de capacidades? Y eso nos lleva necesariamente hablar de las trayectorias personales de aprendizaje del estudiantado. No podríamos pensar en ninguna de las tres modalidades sin estar pensando en las trayectorias, sin dar la posibilidad de hacer al estudiantado de hacer una reflexión sobre su propio trayecto de aprendizaje, ¿no? De qué ha hecho, cómo ha cambiado, eh, ¿qué puede encontrar en términos de fortalezas y áreas de oportunidad con relación al perfil de egreso? Entonces, ese es un tema que no es que lo queramos imponer, sino que se vuelve necesario. Es como ahorita ya decía, ¿no? Un poco del enfoque de capacidades. O sea, cómo hablar justamente de un acompañamiento del proceso de titulación en este nuevo enfoque sin entender al enfoque de capacidades. Entonces, a lo mejor el propio enfoque se convierte en una necesidad de atender bien o de comprender qué implicaciones tiene o cómo se hace un acompañamiento a la titulación desde este enfoque y eso pues por consecuencia también tiene que llevarnos a hablar de las trayectorias personales de aprendizaje. Y otro tema también nos parece fundamental ponerlo sobre la mesa en algún momento es la codocencia, porque justamente tenemos que hablar de la codocencia en términos de ustedes como colectividad normalista, porque no es el que es asesor de tesis y va caminando solo y resolviendo sus dudas solo y entonces es a ver cómo le haces. Justamente es entender que desde este enfoque de capacidades, el que está en primer semestre tiene que hacer con codocencia igual,
no solo con los del mismo semestre, sino con los del subsecuente y los del segundo con los de atrás y hacia adelante, porque lo que yo haga o yo deje de hacer va a tener un impacto formativo en el estudiantado, pero también le va a implicar al docente de prácticas profesionales durante todo el trayecto y sobre todo en la fase de despliegue, y al asesor o asesora de tesis también le va a implicar ciertos retos de trabajo por lo que atrás no se hizo, ¿no? Por eso es que tenemos que hablar de cómo empezar a conformar una codocencia entre la colectividad normalista, pero también cómo impulsar la codocencia en nuestro estudiantado, ¿no? Y eso ya lo hemos hablado, no solamente tiene que ver con la codocencia en términos de un proyecto que define la escuela normal para que el estudiantado de 2 o 3 estudiantes puedan hacer una titulación colectiva, no solamente en ese espacio. ¿En qué otros espacios podemos empezar a promover esa codocencia y cómo eso también tiene que empezar a generar procesos de reflexión en términos de lo que será una formación pensada justamente o abierta o flexible a esa posibilidad de codocencia, ¿no? Esos, digamos, son temas inherentes al enfoque de capacidades y que por eso creemos que no pueden quedarse fuera, ¿no? O sea, no solamente es el uso de la inteligencia artificial, que en algunas licenciaturas lo consideran necesario, fundamental e indispensable, y decimos, sí, claro, sabemos que ustedes están ahorita, pues pasando por esta realidad de que los documentos los está creando la inteligencia, no los están construyendo los estudiantes, y que ustedes tienen la necesidad de saber, de reconocer, de identificar qué documentos están siendo generados por la inteligencia artificial. Entonces, sí, sabemos que esa es una necesidad, eso es importante para ustedes, pero no puede ser lo único, ¿no? No puede ser lo único la inteligencia artificial, porque entonces justamente si no estamos apostando a lo que es el planteamiento de la nueva escuela mexicana y del desarrollo de capacidades, que justamente habla del desarrollo de un pensamiento crítico, innovador y creativo, si eso no lo estamos favoreciendo durante toda la licenciatura, pues entonces, por supuesto que vamos a llegar a una realidad en el séptimo, sexto, séptimo y octavo de estudiantes que no son capaces de generar sus propios escritos y resuelven con el uso de la inteligencia artificial. Que eso nos tiene que hacer preguntarnos a nosotros como colegio, y entonces, ¿qué está pasando en los 4 años anteriores, 3 años anteriores, si nuestros estudiantes están llegando al final haciendo uso de una inteligencia artificial? Quiere decir que hay ahí saberes, que hay habilidades, que hay actitudes y valores que no se están favoreciendo durante todo el proceso formativo y que justamente se revelan al final con este uso de la inteligencia artificial de manera, pues, sin tener ese proceso crítico, ¿no? Sin tener ese proceso ético. Y bueno, pues por eso es tan importante poner sobre la mesa el enfoque y estos otros temas que le son inherentes. Muy bien, Sandra. Pues a reserva de que haya comentarios, te propongo poner a tu disposición un formulario en torno a esos 7 temas, y una vez que le des el visto bueno, poderlo compartir con los compañeros que están aquí en la reunión, o incluso con los de octavo, o sea, con quienes estén de física y química de octavo, y a partir de la revisión de las respuestas, poder establecer algunas líneas y proponerlas en otra reunión. Bien, nada más que no quisiera ser yo, ¿no? La que va a validar eso, sino más bien, a lo mejor, si hay tiempo, si tienen ustedes condiciones de seguir unos minutos en la sesión, si ya está, proyectarlo, y más bien sean ustedes. Ustedes son los que tienen que tomar esa decisión de esos 7 temas, 8 temas, 20 temas,
no lo sé, y además tienen que definir, me parece, si por ejemplo un tema se aborda en una sesión o en tres sesiones justamente por su complejidad y que en ese sentido entonces ya se defina el calendario de sesiones. Por ejemplo, ya hay licenciaturas que ya definieron que se van a reunir los miércoles, otros que los jueves, algunos ya definieron, bueno, va a ser nuestro horario permanente a las 5 de la tarde, hay otros que dicen, no, es que eh, yo puedo por la mañana, otros dicen yo puedo por la tarde y bueno, decidieron, bueno, una sesión la vamos a tener en el matutino, una sesión la vamos a tener en el vespertino para dar posibilidad de que en el turno en el que se desarrolle pueden estar unos y otros, pero sí muy importante, esto sí, antes de que se me olvide, quiero decirles, todas las sesiones se van a grabar, como la que se está grabando el día de hoy, para que quienes no puedan estar en la sesión hagan el compromiso de poder revisar las grabaciones y que esto permita la fluidez de los trabajos. Así que quien no pueda estar en una sesión, revisa la grabación y si se incorpora en la siguiente, pensando en que va a ser una sesión de quizás 3, 4, 5 meses, 6 meses, pues no siempre se podrá o no sé, no siempre se tendrá las condiciones para estar, pero que eso no se convierta justamente por la diversidad de quienes están en una sesión y en la sesión estarán otros, que eso no limite al desarrollo del temario que ustedes definan, porque si no se va a convertir en el eterno retorno, ¿no? De, bueno, es que como los que estamos hoy no estuvimos en la sesión anterior, entonces hay que repetir el tema y entonces eso se les va a convertir en un cuento de nunca acabar, ¿no? Yo creo que sí hay que darle fluidez y esa sería la estrategia, que todos tengan el compromiso y avisar semana a semana, revisen la grabación para que así la siguiente semana estén los que estén, hayan estado en la anterior o no, le den continuidad al temario que ustedes definan. Entonces, pues esa sería mi propuesta, sobre todo para no alargar demasiado el arranque ya propiamente del trabajo. eh, pues a lo mejor si queda esbozado por lo menos el primer tema para arrancar en la siguiente sesión, que no sé si va a ser dentro de una semana o 2 o 3 semanas, pues que ya se puedan ir con algunos compromisos para desarrollar ya directamente en la siguiente sesión y puedan a lo mejor, si en esta sesión no se logra conformar todo el temario, por lo menos sí los acuerdos básicos de cuándo se van a reunir, a qué hora se van a reunir y al menos el primer tema para arrancar de una vez ya con los trabajos. Muy bien, pues entonces está en nuestra cancha el resto de la sesión. Determinar primero si las reuniones serán en el matutino, o en el vespertino. Una de las, mm, digamos, sugerencias es que estén en nuestros horarios, que no nos lleve más allá pues, digamos, llevarlo a los sábados, a los domingos, pues, no, o sea, pero sí tenemos que coordinarnos y que definir en qué momentos podemos reunirnos para realizar las actividades que aquí mismo definamos. Eh, pues digan ustedes cuándo se puede. En esta reunión pues, veo que habíamos 18, quedamos 16. No sé si esto es porque es el matutino, sí, que haya más gente cuando es vespertino. Eso, pues tendríamos que verlo. De hecho, somos un grupo pequeño, pero eh, si están de acuerdo todos los que están aquí que sean el matutino, pues así lo dejamos en este mismo horario, como a las 10 de la mañana, y estar
en nuestros espacios de trabajo conectados en estos periodos de habilitación o en estos periodos de autoformación. Ustedes lo definen. Si aquí estamos, no sé cuánta gente fue convocada. Sandra, si andamos en estos mismos números, perdón. Capacidad. Perdón, es que aquí entraron. Yo estoy de acuerdo, viernes a esta hora, a mí me queda genial porque no tengo ni grupo ni nada y creo que se podría muy bien, pero no sé, 18 es un buen número, ¿están de acuerdo? Si los 18 vamos a continuar, sería genial. No sé, pero pues Por, por- estoy de acuerdo con la propuesta de Vladimir. por eso preguntaba que cuántos habíamos sido convocados, porque si fuimos convocados 50 y nada más 18 entramos, pues ay, juez. Sí, pero si fuimos convocados 20 y entramos 18 y los 18 estamos de acuerdo en que sea matutino, a todo dar. Ya van dos que van a favor del matutino, pero pues son dos contra 18. Yo estoy de Tres. acuerdo con que sea viernes matutino. Nada más que hay profes que tienen clases esos días, no sé, tendrían que comentarlo. Aquí ya salió Francisco, que no puede el viernes. Aida levantó la mano. Sí, de acuerdo, el viernes a esta hora está bien. Ok, pues, a reserva de lo que dice el profe Francisco, nada más retomando la sugerencia que hizo Sandra de comprometerse a ver la reunión en el momento en que tengan libre. Pues si no hay más, podemos decir que entonces los viernes a las 10 de la mañana es una buena idea y ya pues estarlo aquí registrando de que estamos de acuerdo en que esa sea la hora. Y en cuanto a los temas, eh, pues ahí hay 8 temas. Te perdí de decir con cuál arrancamos, no sé, ustedes. Y si alguno también de nosotros tiene ya algo preparado ahí en sus escuelas y que pueda compartirlo, pues también con mucho gusto es bien recibida su propuesta. Adelante, Aida. El punto con el que tú inicias te propones metodología. Creo que para hacer un encuadre de esta situación de metodología. Te quedaste callada, Aida. Se te fue el micro. A ver, ahí Sí. te decía que con el primer tema que tú pusiste, que es la metodología, yo propongo que para hacer la contextualización y poder caer en una cierta metodología o una investigación, acción o lo que sea, tendríamos que partir de reflexión de la práctica. Propongo que el primer tema que veamos podamos hacer el encuadre a partir de eso, la práctica reflexiva. ¿En qué consiste? ¿Qué metodología sabemos? ¿Cuáles son los niveles de reflexión? ¿Hacia dónde tendríamos que encaminar las actividades de nuestros estudiantes para que de verdad puedan sacar algún aprendizaje desde la reflexión? Esa es mi propuesta. Muy bien. Pues ya está ahí una. De acuerdo, sería la primera, la primera temática dentro de 8 días y ya traeríamos algo, ¿no? Como para colaborar, para que sea colaborativo. Dejamos a Vladimir. Soy Sí. mala, Vladimir. No, Perdón, no, pues, entonces, ¿sus sesiones van a ser semanales? Lo pregunto porque necesitamos gestionar las plataformas. Entonces, yo sí necesito la información para solicitar que se genere semanal o la liga recurrente, o si va a ser cada 15 días. Recuerden que no tenemos mucho recurso, por eso también necesitamos saber si vamos a tener ocupada la plataforma. yo propongo que sea cada 15 días.
Sí, cada 15 días. Los demás, o levantamos la mano, Ujú. a ver, cada 15 días. La manita digital. Va, va. Ujú. Ay, no, no sé qué pone. 8. Sí, Bueno, ya sí. voté. Bueno, está bien. Cada 2 viernes, un viernes sí, un viernes no, a las 10 de la mañana y comenzamos con la práctica reflexiva con tendencias hacia la reflexión acción. ¿Sí? Muy Sí, bien. Entonces, ¿está registrado, Sandra? Sí, Sí, y ¿cómo les parece que lo abordemos? Eh, yo propongo que nos coordinemos algunos de aquí para hacer una especie de mesa de diálogo y ponernos de acuerdo en esas ideas y no que salga solamente desde un compañero o desde una escuela. Yo estoy puesto, está Nuevo León, está la Normal Superior. Eh, Otros tres y ya pues uno de cada región, presente noreste, ah, noroeste, centro, sureste, suroeste y yo, vámonos. Estado de México. La maestra Ida, Nosotros somos Michoacán. Ajá. Y Es somos todo. cinco compañeros que estamos asesorando octavo. En este momento me parece que hay otros dos compañeros, uno que me está diciendo vota por mí porque no puedo votar, pero estamos conectados y estamos interesados en seguir con estos espacios, claro que sí. Un Baja California y un Yucatán y ya estamos listos todo México. Por los cinco regiones. eso es todo. Pues quería comentar aquí, Yucatán, están conectados, somos 5 asesores y estamos conectados, creo que los 5, está el doctor Rodrigo, el doctor Noriega, el maestro Amado, una servidora y bueno, por ahí, la doctora Berceli, bueno, no está conectada, pero está Yucatán completo con sus 5, este, pues, escuchar su voz y están en la misma sintonía, Rodrigo, maestro Amado, por nosotros, pues, digan Sí, ustedes, ¿no? Y que ese compañero seleccionado por Yucatán sea el responsable de ese día, pues traer la voz de la normal de Yucatán en torno a la práctica reflexiva y a la investigación-acción. Ya nada más nos falta ya, no sé, Sonora, Sinaloa, Baja California, tienen especialidad de física, de química, la fronteriza, Tijuana. Sí, bueno, preguntabas quiénes fueron convocados. Eh, a través de las autoridades estatales fue que se envió el oficio para dar a conocer la estrategia, así que pues en términos oficiales las autoridades tendrían ya la facultad y la responsabilidad de convocar a sus escuelas o de hacer llegar esta información. De nuestra parte, pues a través del grupo de WhatsApp de las dos licenciaturas, así que pues si no hay nadie adscrito ahí a ese grupo de WhatsApp, difícilmente se enterarán. Lo que sí les pedimos, si ustedes tienen otros grupos y pueden compartir esa información, por supuesto, la comunicación, de hecho, no sé si siga siendo pertinente comunicarnos a través de esas dos grupos de WhatsApp porque hay que estar duplicando, o sea, lo que se informe en física se tiene que informar en química, y ahí
están todos los que fueron parte del codiseño. Hay quienes adicionalmente se agregaron al grupo para estarse enterando de todas las noticias que se van generando como colegiados. Yo honestamente no quisiera que se dividiera, es decir, que se hiciera un grupo específico pues para este trabajo o para esta estrategia, porque si de por sí somos tan poquitos, yo creo que si nos dividimos, ya algunos otros que puedan interesarse en la medida en que se va dando la información de qué tema se va a abordar, a lo mejor podamos tener más presencia en las siguientes sesiones. Muy bien, pues sí, entre más seamos, creo que mejor. Finalmente son temas de reflexión que atañen a todo y que en algún momento alguien puede estar en esta condición de estar asesorando, acompañando a los, a los normalistas en el proceso de titulación. Pues, no sé, ¿hay algún otro detalle? Podemos ya dar por, digamos, concluido los primeros trabajos, decidir. Perdón, ya decidimos que es el viernes de cada 15 días de 10 de la mañana a 11:30 más o menos, que hay participación de Michoacán, Yucatán, Nuevo León y Estado de México para la primera mesa de diálogo, Vladimir. reflexiva e investigación-acción. Vladimir, Sí, solamente me gustaría que puntualizáramos el tiempo que va a durar la sesión. Si decimos 1 hora, hora y media, eso que dure para que no empecemos a desertar. O sea, que la sesión, si va a ser de 1 hora, hora y media o 2, ya quedemos en qué para que ese tiempo sea el que dispongamos. Porque si nos alargamos, Vladimir, y no tenemos esa responsabilidad del tiempo, podemos tener esa parte de la deserción. sí, no, Yo completamente de acuerdo. El profe Carlos aquí dijo que hora y media es la única propuesta que ha estado de tiempo, vaya. Órale, pues. Sí, que a las 10 cada 15 días y 1 hora y media, Y me parece bien. cortamos a la hora y media para que podamos seguir con nuestras actividades y continuar, para que no empecemos a desertar porque se nos hace gravoso, se empalma, porque todos en las escuelas o donde estemos vamos a tener esa parte. Yo digo que para continuar y poder invitar a más gente, yo voy a invitar a los asesores acá de Izcali y voy a invitar a los de la normal superior a ver quién se anima también a estar y de alguna manera jalar a más gente, pero en eso, ¿saben qué? Va a ser cada 15 días, tal hora, hora y media. Conéctense los que puedan, qué sé yo, pero en esa responsabilidad. ¿Cómo ves, Vladimir? Adelante, sí, me parece bien. Y creo que establecer límites desde el inicio es una buena práctica para los grupos. Si con esto ya podamos arrancar la agenda y luego ponernos de acuerdo sobre la marcha en cuanto a los otros temas. Ya vimos que hay 8 posibilidades, incluso se pueden integrar en menos, se pueden ir acomodando unas en otras, pero sí estar atento para ahorita terminar de hacer los ajustes al formulario y tener ruta. Eso entiendo que es una práctica personal, pero es como que lo que le da fuerza a un grupo es que sean escuchados, trazar las Entonces, ¿qué te rutas. parece si dejamos ya la agenda? Si vas a mandar el formulario, Sí, empezamos con la aplicación de los resultados del formulario. Tenemos 15 días, el procesamiento de ese formulario y luego lo que decía la maestra Ida de empezar con metodología y reflexión de la práctica y ya quedó la agenda para ese día. Se sí. comenta qué nos parecieron los temas,
cómo me gusta estructurar, ¿verdad, Sandra? Pero ya queda la agenda, ya nos comparten la agenda y así vamos armando la agenda de la próxima sesión. Y de Así tal mero. forma que ya tengamos, ¿cómo ves, Vladimir? Y claro, me parece muy bien. Pero tú eres el jefe, a sus órdenes, Sí. jefe. No, Pero somos todos. si vamos a trabajar en términos de seminario, pues, y tenemos 4 intervenciones, pues nos daríamos unos 10 minutos para presentar la Exacto. construcción, lo que nosotros traemos para Excelente. presentar. 10 minutos y luego nos damos 10 minutos para hacer comentarios y aportaciones. Ya tenemos Y el ahí cierre, 50 y minutos ya. al cierre. Ujú. El Sale, cierre, va. compromisos, Y que fue agenda. el aprendizaje obtenido de la sesión, del taller. Porque sí, vamos a trabajar como seminario, no como taller, pero de Yes. todos modos, y ya. Y ahí está ya la ruta, ya está Ujú. armado. Tiempos de participación, la 10 mesa de minutos. diálogo, el cierre, aprendizajes que se obtuvieron, qué se va a compartir y qué viene para la sesión que entra, ¿no? Sí. Así quedamos. ¿Ya notaste, Vladimir? Sí, sí, sí. La parte está grabado. Eso es todo. Ok. La tecnología. Órale, pues, sale, un gusto trabajar con ustedes y conocerlos. Sí. Pues listo, entonces, días. Y atentos ahí a los grupos de WhatsApp para poder bajar la encuesta y darle, pues, respaldo a lo que hagamos aquí en este grupo. Dale. Bueno, Con nos gusto. vemos. Hasta luego. Gracias a Bye. todos. Hasta Gracias, luego. Sandra. Hasta luego. Hasta luego.